Desde, desde que nacemos, nosotros podemos percibir que hacemos preguntas de índoles espirituales. ¿Por qué? Porque quizá nosotros que somos padres o aquellos que tenemos la posibilidad de ser padre, a veces nuestros hijos nos hacen estas preguntas, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Quién vive en el cielo? ¿Por qué está tan lejos? Bueno, ello despierta la curiosidad por lo que es lo que es celeste, lo que es espiritual arriba, ¿verdad? Pero a medida que vamos creciendo, nosotros ya ahora llegando a la adolescencia o pasando la adolescencia, lo que es ahora ya la persona madura, ya nos hacemos preguntas más concisas. Por ejemplo, de por qué estamos aquí. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Dónde vamos cuando morimos? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Bueno, todas esas preguntas que nosotros nos hacemos es de índole espiritual. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque si nosotros tendríamos que buscar respuestas a estas interrogantes, no lo vamos a hallar en ninguna librería. La vamos a hallar pura y exclusivamente en la palabra de Dios, la Biblia. Por eso es que cuando Jesús estuvo en la tierra, él dio un hermoso discurso magistral, que es el Sermón del Monte. Allí, él empezó este discurso con las siguientes palabras. Tenga la bondad, por favor, hermanos y personas que nos están acompañando, de buscar en su Biblia o en su dispositivo móvil lo que el libro de Mateo, capítulo 5, el versículo 3, nos dice. Mire, son palabras de Jesús iniciando este Sermón del Monte o este discurso que él dio allí. Dice, felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. Si nosotros buscamos la versión anterior, dice, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Así que Jesús mismo aseveró con estas palabras de que todo ser humano tenemos innato en nosotros el de ser o el de buscar cosas espirituales, cosas que nos acerquen a Dios, cosas que ahora conozcamos a Dios y que ahora por ende nosotros hallemos respuesta a interrogantes que a veces el saberla produce la mayor felicidad en nosotros. Por eso, ¿qué es tener conciencia de nuestras necesidades espirituales? Bueno, de hecho existen tantas, pero tantas versiones de cómo satisfacer estas necesidades espirituales como lo es las religiones del mundo. Por ejemplo, el protestante afirma ser salvo en sus reuniones de avivamiento. El católico busca la comunión con Dios en la misa. Por otro lado, el budista persigue la iluminación espiritual a través de la meditación. Y el hindú lucha por liberarse del ciclo de renacimiento mediante la renunciación a estos. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que buscarle alguna respuesta que satisfaga nuestra necesidad espiritual a esta interrogante, ¿lo lograríamos? Bueno, por más que estudiemos, de hecho aquellos que llevamos un par de años o unos años en la verdad, nosotros tuvimos la oportunidad de tener en nuestra mano el libro Acerquémonos a Dios, ¿no? Y también hablaba de las diferentes religiones que hay alrededor del mundo, cada una con sus prácticas, pero ninguna de ellas satisface la necesidad espiritual de aquellos fieles que van a ella. Ahora, ¿qué es entonces el ser o tener la inclinación a lo que es espiritual? Bueno, se define, un diccionario la define como sensibilidad o inclinación de una persona hacia los sentimientos, los pensamientos y las cuestiones religiosas. La propiedad de lo que es espíritu se manifiesta en las características del espíritu. Y nosotros estamos hablando de las características del espíritu, nada más y nada menos que de nuestro Creador, Jehová Dios. Así que, ¿dónde nosotros podemos hallar las respuestas a estas interrogantes y ahora satisfacer nuestras necesidades espirituales?
Bueno, en el libro de Segunda Carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, si ustedes son amables, allí vamos a buscar. Segunda Carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Allí el apóstol Pablo, por inspiración, escribió lo siguiente: conocido por nosotros, pero de hecho vamos a buscarlo para sacarle la esencia de este versículo, ¿no? Allí el apóstol Pablo dice: toda escritura está inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Bueno, dice, es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Así que, ¿dónde nosotros podemos hallar respuesta que satisfaga nuestra necesidad espiritual o lo que es la inclinación nuestra a las cosas espirituales? Bueno, en la Biblia. De hecho, cuando nosotros leemos la Biblia, no nos cabe la menor idea de que lo que nos está diciendo es lógico, es razonable, es convincente y nos convence a cada uno de nosotros de que lo que nosotros estamos viendo, leyendo o estudiando tiene la aprobación de aquel que le dio su pensamiento, Jehová Dios. Por eso es que cuando nosotros buscamos esto, ahora, como dice aquí el capítulo 3, versículo 16, nos enseña de Jehová sus pensamientos. Y vamos hallando lo que es la esencia de lo que es lo espiritual, de lo que quiere Dios que hagamos cada uno de nosotros, del propósito en crearnos, del propósito que Él tiene para el futuro para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos dejamos enseñar, ahora gracias a esto podemos rectificar nuestro modo de pensar y de actuar. Si antes nos parecía bien esto, ahora nuestra inclinación espiritual a leer las Escrituras, la Biblia, y un estudio cuidadoso, la lógica o el razonamiento nos dice, hay que cambiar, hay que ratificar este pensamiento. Y llenamos ahora nuestra conciencia con las cosas que el Espíritu de Jehová nos dice. Y de esta manera, ahora estamos educando nuestra conciencia a lo que es lo verdadero, ¿no? Lo que es tener la necesidad espiritual y ahora llevarla a cabo. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos regularmente la Biblia. Ahora, si nosotros tuviéramos que decir por qué realmente la Biblia es como dice Pablo, ¿no? Que es buena para enseñar, para censurar, para ratificar las cosas, y por qué realmente se piensa o nosotros pensamos o estamos convencidos de que esta es inspirada por Dios. Bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra, queridos hermanos y amigos, se vio tentado por el diablo, Satanás. Y cuando uno lee el libro de Mateo en su capítulo 4, los versículos 4, 7 y 10, hallamos respuestas que Jesús ahora directamente se la dirige a Satanás. Cuando fue tentado, en las tres oportunidades, si usted quiere anotar estos versículos de Mateo capítulo 4, versículo 7, versículo 10 y 4, Jesús ahí dice, está escrito. Se remitió a la Biblia para corregir el modo de pensar de Satanás. No lo dijo, mirá, yo te voy a decir esto. No, dice, está escrito, es a Jehová. ¿Y por qué lo dijo Jesús eso a Satanás? Porque Satanás sabía. Satanás sabía que la ley, Jehová la había hecho, o en aquel tiempo la ley era parte de lo que hoy es libro de la Biblia, ¿no es cierto? Y ellos tenían que regirse por esto. Así que los mandamientos, los pensamientos, las instrucciones que tenían ellos como la ley en aquel entonces era dirigida por Jehová. Así que al citar Jesús esto, le estaba enseñando al mismísimo Satanás de que la Biblia tiene la esencia o el Espíritu de Dios para ahora enseñar cosas buenas y satisfacer las necesidades del ser humano. Otro ejemplo que nosotros podemos notar en la Biblia es en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28.
Allí un joven gobernante le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? Ven y sé mi seguidor, hace esto, hacer aquello. Dice, conoces la ley, conoce los mandamientos. Tiene que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. ¿Qué hizo Jesús nuevamente? Citó de las Escrituras para que esta persona ahora sepa lo que realmente requiere Dios para actuar conforme a su palabra y ahora pertenecer justamente a lo que es el reino de Dios o persona para satisfacer su necesidad espiritual. Así que no cabe duda, hermano, de que Jesús citó de la palabra de Dios como autoridad para ahora, por decirlo así, desarraigar toda duda de aquellas personas que hacían estas preguntas y convencerlo que lo único que podía ser posible de satisfacer esta necesidad era el estudio de la Biblia, el leerla regularmente. Por eso allí nuevamente volvemos, hermano, a lo que es el libro de Mateo, capítulo 5, y ahora vamos a leer uno versículo más adelante, capítulo 5, versículo 6. Allí dice, siguiendo en este sermón del monte, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando nosotros leemos esto, cuando Jesús dijo estas palabras, en aquel entonces su auditorio había muchas personas que tenían hambre y sed en sentido espiritual, porque era tanto el engaño que tenían los líderes religiosos de su entorno en aquel tiempo, que ellos estaban desorientados. Las enseñanzas que ellos venían diciéndole hacia estas personas estaban totalmente en desacuerdo con lo que la ley decía, con lo que la Biblia decía. Por eso Jesús dice, felices son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, cuando ellos llegaron a comprender lo que realmente decían las Escrituras y percibieron que el Espíritu de Dios estaba detrás de esto, ahora ellos fueron personas felices, porque se sacaron ese velo, se sacaron esa falsedad, esas mentiras repugnantes que habían impuesto allí las religiones falsas, y ahora pudieron actuar con justicia, pudieron actuar felices, porque ahora comprendieron a cabalidad lo que era el Espíritu de Dios y lo que era tener la necesidad espiritual de maneras que satisfaga a ello. Lo mismo es cierto de nosotros, hermano. Nosotros también vinimos muchos de este mundo encaminado a la destrucción, donde se nos ha enseñado muchas prácticas religiosas que iban en contra de lo que Jehová quiere que nosotros sepamos. Nos han mentido, nos han puesto adelante de nosotros un Dios insensible, un Dios que no le interesamos por nada en absoluto. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, ahora percibimos que está lejos de esa realidad que aparentemente el mundo no quiere transmitir, porque Dios se interesa personalmente por cada uno de nosotros. Dios quiere y de hecho nos ayuda mediante su palabra y su organización a que nosotros comprendamos todo lo que es su propósito. Y ahora cuando usted aprendió o cuando nosotros aprendimos, o como cuando usted quizá va a aprender, queridos amigos, si están estudiando la Biblia, que cuando usted muere, muere. Y es mentira que va un alma que va a ir a ser atormentada en un infierno. Es mentira que su alma va a ir a los cielos y usted nunca más se va a poder ver con sus seres queridos que ama. Eso no lo dice la Biblia. Cuando usted aprende de que el propósito de Dios es que si morimos va a haber resurrección. Hoy está un alma inmortal allí en las enseñanzas, pero se contradice con lo que la Biblia dice. ¿Por qué habla de resurrección la Biblia cuando hay un alma que es inmortal? No puede ver un alma que es inmortal y a la misma vez ver una resurrección, que se contradice. Pero la Biblia no habla en ningún aspecto que el alma es inmortal, sino la Biblia explica con lujo de detalle que la persona que muere puede recibir resurrección y habla de que Jesús es la primicia de esto, el primero en ser resucitado. Así que, ¿notamos la idea?
Si a nosotros nos enseña que el alma es inmortal, nos atormenta. Pero ahora aprendemos de la Biblia que hay una resurrección y esa resurrección va a ser bajo el reino de Dios y vamos a poder vivir en periodos milenarios de eternidad en un mundo justo, en un mundo donde nadie va a causar problemas, ruina, no va a haber contienda, no va a haber problemas. ¿Cómo nos sentimos? Y como decía Jesús, felices, saciados, satisfechos, contentos. Y queremos transmitirlo eso a otras personas, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que Jehová quiere. Si nosotros tenemos esta necesidad espiritual, queremos hallar la respuesta a estas interrogantes, busque la sabiduría de Jehová mediante la Biblia. Ahonde en ella. Y si no lo saca por usted mismo, comuníquese con su maestro que es testigo de Jehová. O si usted no visita por primera vez, quisiera saber, hable con un testigo de Jehová. Dígale que usted quiere saber una respuesta a estas preguntas. Si así lo hacemos, hermano, vamos a salir satisfechos, vamos a salir felices, porque nos liberan de inquietudes y problemas amargos que quizá nosotros tengamos que afrontar en este sistema. Por eso es que para satisfacer las necesidades espirituales debemos estudiar la Biblia a conciencia y poner en práctica lo que dice. Y allí en el libro de Santiago, la carta, perdón, de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, nos da un hermoso ejemplo de la palabra de Dios, ¿no? Vio que Santiago habla que uno no debería ser aventado como ola de acá para allá, inestable en cuanto a la fe, sino que uno debe ser establecido en la fe. Pero después dice que uno debe estudiar la Biblia, pero tiene que estar acompañada con obras, es decir, poner en práctica lo que uno aprende. Mire, lo ilustra con un espejo. Y quizás la mayoría de los que estamos aquí presentes, nosotros utilizamos el espejo antes de venir a la reunión, ¿verdad? Y claro, ¿por qué? Porque nosotros queremos vernos en el espejo cómo estamos. Si está nuestra corbata bien arreglada, si nuestro cabello está peinado, en el caso de nuestras hermanas, quizá otros arreglos que se pueden hacer. Bueno, si usted va al espejo y se mira, el espejo es leal, le va a decir lo que usted tiene que hacer. Porque al mirarse usted se refleja en ella, en él, y le va a decir lo que tiene que mejorar. Si usted tiene la corbata torcida, no le va a hablar, por supuesto, pero usted se va a dar cuenta que tiene la corbata torcida y se va a arreglar porque el espejo le está indicando eso, ¿verdad? Y así con otra faceta. Bueno, la Biblia, hermano, es lo mismo para con nosotros, nuestra vida cristiana. Cuando nosotros aprendemos las cosas de Jehová, debemos ponerlas en práctica. Y mire, esto viene a la luz porque, como bien dice el bosquejo, que para satisfacer nuestras necesidades espirituales hoy en día, tenemos muchos obstáculos. Y es verdad. Padres de familia, jóvenes, personas mayores. Vaya que hay obstáculos para seguir andando en la verdad, para seguir manifestando el Espíritu de Jehová. Vaya que tenemos obstáculos. Pero ¿qué hacemos? Bueno, cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Jehová, ahora nosotros podemos percibir que vamos a ir mejorando y que le vamos a ir haciendo frente a todos estos problemas que nosotros tenemos. Pero no solamente vamos a ir haciéndole frente como diciendo no tengo otra, sino que vamos a ir viendo el propósito que Dios tiene concerniente a esto, ¿no? Y sabemos que quizá ahora no le podemos hacer tanto como lo hacíamos antes, porque ahora somos personas mayores a Jehová, pero cuando estudiamos las Biblias, las publicaciones bíblicas, sabemos que en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 10, Jehová dice que no es injusto para olvidar la obra que uno hizo. Así que si somos mayores, uno dice, ¿y será que me quiere Jehová todavía? Pero si uno sigue satisfaciendo su necesidad espiritual mediante la lectura de la Biblia, la asistencia a la reunión, claro que sí, claro que Jehová nos sigue apreciando. Queridos hermanos mayores, claro que sí. Mire, Jehová se ha valido de una herramienta útil hoy en día que es el Zoom. ¿Para qué? Bueno, ahí manifiesta el Jehová que lo ama y lo quiere, porque si usted no puede asistir porque su impedimento, su circunstancia ahora no puede hacerlo, ¿qué puede hacer? Abrir el Zoom. Los hermanos acá de audio y sonido le dan la oportunidad de escuchar, de comentar,
y estar junto con sus hermanos de manera virtual. ¿Esto qué es? Es una manera de lo que Jehová realmente lo quiere y lo aprecia a cada uno de ustedes. ¿Qué hay de ustedes jóvenes? Bueno, mire, para los jóvenes realmente los felicitamos porque tienen un terrible, terrible problema en el mundo en el cual viven, ¿no? Las presiones que hoy en día tienen nuestros jóvenes son muchas. Ahora, ¿cómo pueden ustedes satisfacer su necesidad espiritual? Bueno, tienen padres que lo pueden guiar. Tiene la palabra de Dios, la Biblia, en su propio hogar, de manera digital o en página, ¿no es cierto? Pero lo tiene. Tiene a los hermanos de la congregación que lo pueden animar. Así que no hay que dudar, hermanos jóvenes, que cuando necesiten ustedes cierta ayuda en sentido espiritual, estén allí activos a esto, ¿no? El alarma enseguida encendida para hablar con esto. Y Jehová lo aprecia un montón. Y de hecho Jehová necesita de cada uno de ustedes jóvenes porque ustedes son como gota del rocío, dice el Salmo. Y nosotros que somos más mayores, vamos necesitando la ayuda de ustedes, la compañía de ustedes, para que esto siga fulgurando. Así que el trabajo y todo lo que hacen ustedes en la congregación jóvenes es de mucho agrado a Jehová, y por eso cuánta alegría han de tener los hermanos que forman parte de aquí de su congregación, el verlo a ustedes trabajar en las reuniones, en el salir a predicar. Todo eso fortalece su fe, su espiritualidad. Así que no dude en esto. Y en cuanto a los valores morales, como dice aquí el bosquejo, hoy uno puede percibir que esto realmente ha decaído mucho. Y yo se lo quiero mencionar de esta manera. Muchos de nosotros preguntamos a mayores que nosotros, a personas ya más adentradas en edad, y por sus propias experiencias en la vida, uno le dice, vio que a veces nos toca en el territorio de una persona mayor y quizá el tema de conversación, porque es mayor esta persona, uno le dice, ¿cómo ve el mundo? ¿Lo ve como era su tiempo o lo ve peor? ¿Y qué nos dice el hombre este mayor? 100% dio vuelta el mundo. La actitud de, no, mire, antes me miraba mi papá y mi mamá y ya sabía lo que tenía que hacer. El respeto que había, mire si nosotros le vamos a contestar a nuestro papá y mamá. Y es verdad, ¿verdad? ¿Y hoy qué pasa? Y bueno, hoy vivimos en la sociedad que es pobre. Los padres no sabemos lo que hacer, porque estamos ahí sí al merced de que si hacemos algo que está feo, mire, hasta puede llegar a decir uno lo denuncia. Y nos vamos a llegar a ese extremo de pegarle tanto a nuestros hijos para que no hagan una denuncia. Pero a veces tienden nosotros a guardar eso, ¿no? De cómo podemos educarlo. Bueno, la Biblia nos da sugerencias, pero a lo que vamos es esto, que los valores morales del mundo ha decaído tanto, y ante un testigo de Jehová, con uno del mundo, se distanciaban así, porque había un respeto, había una cultura muy, pero muy diferente a lo que de hoy. Y hoy el testigo de Jehová se ha alejado cualquier cantidad de lo que era esto, ¿no? Porque los principios que nosotros tenemos como testigos de Jehová difieren un montón ahora, sí. Por eso es que cuando lo ven a ustedes jóvenes, bien vestiditos, bien arregladitos, educaditos, ¿qué dicen? Aquel es testigo de Jehová. ¿Y por qué lo sabe? Y porque mirá cómo se viste, mirá cómo anda. Sus padres son testigos. Y allí uno puede ver el contraste que hay ahora entre lo del mundo y el verdadero cristiano, el testigo de Jehová. ¿Pero por qué todo esto? Y porque nosotros ponemos en práctica lo que Jehová nos dice mediante su palabra escrita, la Biblia. Y somos humanos imperfectos, lo somos, queridos hermanos, lo somos, queridos amigos, estudios de la Biblia. Si ustedes no buscan debilidades, no van a encontrar. Todos tenemos debilidades. Pero en esas debilidades Jehová no se centra en las buenas virtudes, en el esfuerzo que nosotros ponemos para seguir aprendiendo acerca de Él, seguir satisfaciendo nuestras necesidades espirituales y ahora poder llegar a tener la aprobación que Él requiere.
Y esto nos dignifica. Y esto nos hace personas respetables. Y esto nos hace personas que otros hablen bien de cada uno de nosotros, por lo tanto, nos transmite honra a cada uno de nosotros también, y la honra y la gloria a Jehová, porque nosotros somos personas que respetamos las normas de Jehová. Por eso, si antes nosotros nos costaba ahora quizá ver cómo satisfacer las necesidades espirituales, este bosquejo nos ayuda de manera muy clara a hacer los cambios y ahora activar nuestra conciencia para buscar la ayuda espiritual o tener esta conciencia espiritual mediante un estudio cuidadoso de la Biblia. Y Jehová quiere que cada uno de nosotros como persona, ya seamos abuelo, papá o hijo, sigamos haciendo esto. Mire, Jehová ha dispuesto hoy por hoy ver las necesidades espirituales hasta de nuestra familia. Ha permitido que hoy, en la semana, tengamos un estudio de adoración en familia. Bueno, este estudio de adoración en familia, ¿para qué es? Para satisfacer las necesidades espirituales de nuestra familia. Y Jehová quiere que hagamos eso, que tengamos una noche de adoración en familia, como lo tenemos hoy, por ejemplo. Nos dice, el sábado que viene tenemos una reunión en el salón, nosotros estamos atentos a esto. Tenemos una reunión aquí, venimos. Bueno, lo mismo tenemos que tener este espíritu de prontitud para poder hacer este estudio de adoración en familia. Noche de adoración en familia. Qué lindo es que lo hagamos, porque de esta manera nosotros vamos a satisfacer no nuestra necesidad espiritual personalmente, sino también lo de nuestra familia. Y el estar allí con nuestros hijos y comentar y conversar con ellos hace que uno ahora piense lo que los chicos quieren. Porque los chicos nos transmiten a nosotros como padres lo que ellos están pensando, lo que están haciendo, lo que dijeron. Entonces, nosotros al estar atentos hace que nosotros podamos ver esta necesidad que ellos tienen y ahora mejorarlo. O darle consejo oportuno para que ellos puedan trabajar. Bueno, todos tenemos que trabajar en este aspecto. Por eso, el seguir satisfaciendo nuestras necesidades espirituales debe ser nuestra prioridad. Aunque tenemos que esforzarnos por satisfacer las necesidades espirituales, hacerlo nos da felicidad. Son palabras del bosquejo, ¿eh? Y allí nuevamente cita Mateo 5:3, donde dice que son felices los que tienen ahora esta conciencia de necesidad espiritual, o dar a lo más importante esto. El estudio de la Biblia y la asistencia regular a las reuniones es otro modo de ver nuestra prioridad. Si así lo hacemos, entonces vamos a estar atentos a lo que Jehová quiere de cada uno de nosotros. Y también dice, ayudemos a nuestras familias y a otras personas a estar al tanto de las necesidades espirituales y a satisfacerlas. Así que, si usted predica, es algo loable. Si hace revisita, es algo loable. ¿Y por qué no ahora invitar a estudios bíblicos? Y ver qué tipo de corazón tiene esta persona. Si son personas que realmente quieren satisfacer sus necesidades espirituales. Si así es, dentro de muy poco tiempo va a estar junto con nosotros aquí en la casa de Jehová, en el salón del reino, ¿no? Satisfaciendo también ellos su necesidad espiritual. Por lo tanto, si hacemos todo esto, queridos hermanos, va a ser de nosotros lo que Jesús en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 22, versículo 17, cerrando ya el capítulo, allí mire lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? En el 22, 17 de Apocalipsis, dice, el espíritu y la novia no dejan de decir ven, y todo el que oiga diga ven, y todo el que tenga sed, venga. Todo el que desee tome gratis el agua de la vida. Sí, esta agua de la vida la tenemos en la palabra de Dios, que es la esencia de lo que es espiritual. El Espíritu de Jehová está detrás de ella. Si nosotros seguimos saciándonos de esta, dentro de muy poco tiempo, Jesús va a decirnos a cada uno de nosotros, ven, ustedes son personas
que Jehová la aprueba por satisfacer sus necesidades espirituales ahora para poder vivir periodos milenarios de eternidad.